Hola, gracias amigos, amigas de Mujer a Tres Tiempos. Qué bueno que nos acompañan hoy en este día que vamos a tratar un temita que yo supongo que a muchos como a mí me tiene el juicio Pero garabateado. ¿y a quién no? O sea, yo creo que no hay una persona en el mundo que no le preocupen los temas fiscales. Mire, yo te voy a decir, es un deber ciudadano pagar impuestos. Ajá. Es un deber que todos debemos cumplir a cabalidad. Ahora bien, nosotros decidimos traer de nuevo a Larisa, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Porque Larisa, el asunto es que como el pago de impuestos, más que una satisfacción de cumplir un deber ciudadano, se convierte en un trauma, en una preocupación, en una angustia, en un obstáculo para el emprendedurismo. ¿Cómo nos afecta sobre todo a los micros y pequeños empresarios que están, o sea, se estimula a que tú seas independiente? El sueño de mucha gente, por no decir de todos, porque hay algunos que le encanta ser empleado, pues es ser independiente, Sí. es ser libre, es producir, es poner sus talentos al servicio de la sociedad, pero que eso tenga una retribución. Pero cuando al final de año, ese marzo que debiera ser primavera, se convierte en el momento más oscuro, cuando te das cuenta de que ese socio que no te aporta nada se lleva la mayor parte del esfuerzo y de la entrega de tu trabajo. ¿Y para qué fue que yo me independicé? ¿Para esto fue? O sea, eso le mata el gusto a cualquiera. Bueno, primero gracias por invitarme. Porque comenzamos a sangrar por la herida de Sí, una vez. empezaron muy fuerte esta vez. La otra vez la pasó Fue más suave, Sí, fue más la suave. entrada. Es porque marzo se está acercando. Es que teníamos que tratarte suave para que volviera. Sí, no, ya veo, No, ya y es que veo. marzo todavía estamos muy lejos. Cada vez que se acerca esa fecha de presentar ya ese informe, comienzan los nervios. Porque viene diciembre, Sí, donde los gastos son muchos, donde todavía hay mucha gente que tú le pides comprobante fiscal y no te lo dan, así es. no lo dan. Así es. Cuando tienes gastos cuantiosos que tú no tienes cómo demostrar que los tuviste y que te pueda contar en tu informe. Claro, Entonces, óyeme, y tú dices, pero ¿para quién es que estoy trabajando? claro. Sí, lo que pasa es que digamos, el problema principal o lo que causa ese nervio, ese descontrol, es el no sé qué es lo que tengo que hacer, se Sí. llama el desconocimiento. Simplemente. Con tener información es que entonces vamos a calmar esos miedos. Y así como bien dicen, emprender es uno de los sueños de muchísimos de nuestros ciudadanos. Sin embargo, pues le temen a la parte fiscal, porque dicen, bueno, es que yo veo que la DGI llama a mucha gente, le manda muchos mensajes a uno por correo, que sí, ahora por WhatsApp también. Y lo que pasa es el desconocimiento. No conocemos las formas, no tenemos la información ni teórica ni práctica de cómo es que hay que hacer las cosas, a pesar de que somos muchos los profesionales, los contadores, que estamos ofreciendo nuestros servicios, que de hecho algunos nos dedicamos a la parte docente. Aún así, entiendo que la población tiene que buscar información y quizás por el miedo a veces uno no quiere tocar una puerta porque no sabe qué va a encontrar. Y eso es una de de lo que detiene quizás la búsqueda de información. Muchísimas personas me dicen, Larissa, es que yo no quiero ni siquiera ir a preguntar, porque entonces toman mi cédula, entran mi cédula en un sistema y ahí salen muchísimas cosas que yo no sabía que yo tenía. Al contrario. O sea, al contrario. O sea, tú deberías estar seguro o estar segura como emprendedor, como empleado, como independiente o como dueño de negocio o como dueño de un RNC, de una empresa. Tú deberías saber cómo van las cosas. Y
la fuente de información es precisamente la administración tributaria que más cerca te quede, digamos así. Y el miedo al encontrar y el miedo al no saber y también la falta de información, pues entonces te detiene muchísimas veces. Pero la verdad es que hay mecanismos bastante fáciles, aunque no se crea. Hay mecanismos bastante... Yo te iba a decir, hay algo fácil que tenga que ver. Sí, la verdad Que que tenga que ver con sí. impuestos. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que saber es qué tipo de emprendimiento es que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere, lo primero que quiere es tener una empresa. Todo el mundo quiere tener una empresa. Yo me llamo cualquier cosa es CRL. Y eso es, digamos, estatus. No, es que yo tengo mi propio negocio. Hay una diferencia entre yo tengo un negocio o yo tengo una empresa. Cuando tú dices yo tengo una empresa, es cuando tú tienes una estructura, cuando tú tienes empleados, cuando tú tienes un local, cuando tú tienes maquinarias, cuando tú tienes el producto en stock, cuando tú tienes ya el servicio establecido que vas a ofrecer. O sea, eso es una empresa, algo estructurado. Si tú no tienes una estructura, tú lo que tienes es un negocio, un emprendimiento. Entonces, lo primero que tenemos que saber para darle frente a la parte fiscal es qué es lo que yo voy a hacer. ¿Yo tengo un negocio o tengo una empresa? Yo quiero emprender, Laris. Ok, tú quieres emprender. Para emprender se necesita orden, que creo que lo hablamos en el programa Sí, pero anterior. dímelo muchas veces, dímelo. Hasta que me lo aprenda. Para emprender se necesita orden. Entonces, lo primero que tú tienes es un emprendimiento. ¿Qué pasa? Hay muchas formas de tú fiscalmente poder organizarte. Tú puedes tener un negocio y tú puedes con tu cédula tener, digamos, el famoso comprobante fiscal para que tú puedas facturarle a, digamos, empresas que te compran tu producto o reciben tu servicio y que necesitan reportar a la Dirección General ese producto o servicio que compraron, pero tú eres una persona física. Ajá, y la pregunta es ahí, pero es que me dicen, y es verdad, o sea, esa es la pregunta que te hacen, que después que uno se inscribe ahí en esa cosa, ya uno tenga chao para el resto de la vida. Lo que pasa es que Sí, o sea, sí, esas son de la pregunta. Lo que pasa es que les cuento, los que son empleados también están enganchados para el resto de la vida, porque inmediatamente yo tengo una cédula y yo paso a ser parte del registro como empleado de una empresa, ya esa empresa está reportándome ingresos. Lo que pasa es que en ese caso se llama salario y que si ese salario, por ejemplo, excede la escala establecida para el impuesto sobre la renta, pues les cuento, ya ustedes están pagando impuestos Sí. y ya ustedes están registrados y ya a lo que le temen a la DGI ya tiene tu información porque hay una cédula que está siendo reportada por una empresa. O sea que para que la DGI no se dé cuenta que tú existes, tiene que no existir. Es que la idea no debe ser esa. La idea no debe ser que la DGI No me sepa dónde yo estoy. No, la idea es que tú busques la información de cuáles son los tipos, digamos, de impuestos que te corresponde dependiendo del tipo de operación que tú haces. Si tú eres asalariado, pues es más fácil, claro. ¿Pero por qué es más fácil? Que no te toca a ti. Porque hay alguien que le toca hacerlo por ti y ese alguien es tu empleador, ¿ok? Pero tú estás siendo reportado igual, como Larisa o como Carmen o como cualquier empresa que está constituida, tú estás siendo reportado igual. La diferencia es que hay otro que se encarga de ese reporte, que tienen nombres. Los reportes tienen nombre dependiendo del tipo de operación que tú hagas. Si tú eres un asalariado, la declaración se llama, por ejemplo, IR18, que es la que hace tu empleador. Y el empleador, pues, te retiene o te descuenta, que es un término que es duele, más que fácil, pero es un término más fácil, te lo descuenta de tu nómina y se encarga de pagárselo pagarlo, ok. a la Dirección General. Pero ya tú estás siendo reportado, ya la DGI tiene información de ti como asalariado. Entonces, bueno, cuando alguien quiere emprender, me pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Debo registrarme o no debo registrarme? ¿Qué espero? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Yo siempre le digo, tienes que registrarte. ¿Por qué? Porque tú desde pequeño tienes que pensar en grande.
O sea, hoy puede ser que tú empieces ese emprendimiento vendiendo, qué sé yo, lápices, pero tú no sabes en el camino de tu emprendimiento si de repente te encontraste con, y valga la cuña, la sirena, que quiere comprarte los lápices que tú produces. Ujú. Entonces resulta que esa empresa es una empresa organizada y que para poder trabajar contigo, tú también tienes que estarlo. Claro. Entonces, resulta que te pierdes la oportunidad de poder trabajar con empresas grandes que quieren tu producto porque tú no tienes un registro adecuado de tus operaciones. Sí, eso, bueno, con las empresas privadas, pero también los requisitos con las empresas del Estado, que Exactamente. además de eso tienes que ser suplidor del Estado. Correctamente. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un buen cliente para ti, el Estado, pero obviamente para poder trabajar con el Estado, pues tienes que estar organizado. Si tú quieres emprender y quieres crecer en ese emprendimiento, te tienes que organizar. Ahora bien, viene la segunda pregunta. Mm. Larisa, ¿cómo me organizo? Esa es ¿Como persona física o creo una una empresa? empresa. Bueno, esa es una pregunta muy... Relativo. sí, y la respuesta generalmente no le gusta a las personas porque lo que nosotros queremos es decir que tenemos una empresa. Porque se oye bonito. Porque se oye bonito, porque me da estatus, porque me da nivel, porque yo me quiero sentar en una mesa de un restaurante a decir, yo vendo lápices con lápices SRL, pero tú le estás comprando los lápices SRL a Larisa, no es a lápices SRL. Entonces, piensa en grande, pero tú puedes empezar pequeño. O sea, tú puedes pensar en grande, por supuesto, pero tú puedes empezar pequeño. Pero tú puedes registrar el nombre comercial Claro y que sí. tener tu facturación y tu organización con valor fiscal como persona física. Totalmente. Por ejemplo, yo no quiero, y siguiendo el ejemplo de lápices SRL, no sé, me gustó ese nombre. Yo puedo registrar ese nombre en ONAPI, por ejemplo. Ujú. Es un nombre mío, me pertenece por los próximos 10 años y yo puedo utilizar ese nombre, digamos, para darme a conocer. Porque ya yo lo registré, ya nadie me puede tomar ese nombre. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, hay dos formas. Yo lo puedo hacer como persona física o lo puedo hacer como empresa. No pasa nada si tú lo quieres hacer como empresa. Ok, pero ¿cuál es lo que tú dices? O sea, para hacer empresa, o sea, yo sé, Mujer a Tres Tiempos, está registrado en ONAPI, tengo mi comprobante fiscal, estoy registrada en DGI, hago mis declaraciones de impuestos Ujú. y punto. Pero ¿qué implica? Eso es a nivel personal. Sencillamente tú registras tu nombre y tú lo declaras en DGI. Sí, lo que pasa es que hay varias formas de estar registrados, Ok, digamos. vamos a ver. Y eso es importante hacer la diferencia y entender la diferencia. No pasa nada si lo quieres hacer como empresa. Lo que sí tienes que saber es cuáles son las obligaciones y los compromisos que tienes como persona física y las obligaciones y los compromisos que tienes si te constituyes como empresa. Vamos por parte, vamos como Jack. Entonces, si lo hago como persona física, pues tengo dos formas de hacerlo. O me registro a lo que se llama el régimen ordinario, que es a lo que se llama el IR1, que es una declaración de impuestos que las personas físicas deben hacer anualmente. Esa declaración de IR1 tiene anexos y tiene información que tú debes proveer de tus operaciones del año. La completan o la llenan personas físicas que tienen operaciones comerciales. ¿Qué son operaciones comerciales? Compra y venta de bienes Y servicios. y la prestación de servicios. ¿Ok? Esos son operaciones comerciales. Entonces, bueno, yo puedo registrarme por ese régimen ordinario, pero tengo que saber que si lo hago por régimen ordinario como persona física, debo llevar una contabilidad organizada. Hay una creencia de que yo declaro una vez al año, porque como yo soy persona física, no. Las personas físicas registradas bajo régimen ordinario deben hacer sus reportes mensuales de impuestos y tienen que llevar una contabilidad organizada. ¿Qué es contabilidad organizada? Cada vez que una persona me compra, yo debo emitir una factura. Y esa factura yo debo darle una factura a mi cliente y una factura con la que yo me voy a quedar para mis registros. A su vez,
Cuando esa persona o esa empresa me compra ese producto, me paga ese servicio, ese dinero que ingresa producto de esa factura, yo debo depositarlo en una cuenta de banco. Eso es orden, eso es contabilidad organizada. Y entonces esa cuenta de banco, aún yo siendo persona física, lo ideal es que yo la utilice exclusivamente para los temas del negocio. No ligar esa cuenta personal del negocio con la cuenta, digamos, de mis operaciones como persona física regular. En esa cuenta del negocio, entonces yo debo depositar todo lo que ingresa por producto de esa venta, de ese producto o ese servicio. Y también erogar los gastos a través de Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Producto de mis operaciones, yo tengo gastos también. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, por ejemplo, yo tengo que pagar energía eléctrica en el lugar donde yo produzco, donde yo hago mi servicio. ¿Ok? Entonces, bueno, esa energía eléctrica, pues el pago de esa factura yo debo hacerlo de la cuenta donde se recibe el dinero de las ventas. ¿Ok? Entonces, esa factura de mi luz es parte de mis gastos operativos. O sea, yo soy una persona física, miren que estoy en persona física todavía. En sistema ordinario. En sistema ordinario. Entonces, también igual como una empresa, yo tengo que todos los meses hacer una conciliación bancaria, que es una revisión de lo que yo dije que vendí y cobré versus lo que tiene el banco, para yo saber qué me quedó disponible en ese mes. Y esas son tareas que la hacen las empresas. Pero si yo soy persona física bajo régimen ordinario, también lo tengo que hacer. Los bancos, por ejemplo, generan lo que se llaman los reportes o los cargos bancarios. Uh-huh. Eso también tiene un comprobante fiscal. Y ese comprobante fiscal, pues yo debo reportarlo a la DGI como parte de mi operatividad como persona física. Espérate, páralo ahí, que esa no me la sabía. Ajá, desde el 1.5 el que se ¿Y cómo te lo da el banco? Pues tú debes notificarle al banco que tú eres una persona física que haces operaciones comerciales y que estás registrado debidamente en la Dirección General de Impuestos Internos. Y entonces ellos te generan el comprobante fiscal con lo que se llama el crédito fiscal. Y entonces con eso, de las operaciones de la empresa, de la operatividad que tú haces como persona física, tú debes hacer un reporte con esos cargos bancarios que junto a los gastos, es un reporte que se llama el 606, el envío 606. Y por ahí tú vas a enviar todos los cargos bancarios que tienen comprobante fiscal y todas tus facturas con comprobante fiscal de tu operación del mes. Yo soy una persona física todavía, pero hago operaciones comerciales. O sea, yo tengo que tener una contabilidad organizada si estoy bajo régimen ordinario. Ok, entonces, nosotros debemos de traer un cuaderno. Mira qué chulo, esto queda grabado en YouTube después, así que lo puedes ver. Ay, qué bueno, Carmen, lo vamos a poner en YouTube. Ay. Esto es todo un taller. Sí, definitivamente. No se atrevan a moverse de aquí, que ya ustedes saben lo que viene por ahí, así que no caigan en gancho. Hay que pagar impuestos obligados y hay que hacerlo bien. Hay que contribuir, hay que... hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir. Pero hay que hacer una pausa, así que sí, volvemos ahora. Claro. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti, son solo para ti. Exacto, tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Gracias por permanecer con nosotros. Esto no es un programa, esto es un taller de impuestos, señores. Esto cuesta dinero. Aprender, no solamente que cuesta, sino que ahorra dinero y malos ratos y preocupaciones y angustia. Ay, gracias, Larisa, por venir. Estamos en régimen ordinario. para personas Déjame ver físicas. si yo lo entendí. El régimen ordinario es cuando es una persona física. Tú, yo, tenemos nuestra cédula, queremos poner un negocito de lo que sea, vamos a ONAPI, registramos nuestro nombre, vamos a la DGI, ¿verdad? Sí, claro, a registrar ese nombre a tu nombre también. A mi nombre, ¿verdad? Entonces, ellos me van a abrir mi cuenta en la DGI, sí. de la que me van a dar mis comprobantes fiscales. Sí. Y en tal caso de que también los gubernamentales, que son diferentes, ¿no? Correctamente, hay varios tipos de comprobantes. O sea, hay Hay de crédito fiscal, hay comprobantes de consumidor final, hay comprobantes gubernamentales, hay regímenes especiales. Eso es, digamos, otro mundo, Ok. otro taller. Eso es otro taller, pero dependiendo del tipo de negocios que voy a realizar. Lo que más se usan son los de crédito fiscal, realmente, que son los Ok. que son válidos para la operatividad de las personas físicas o empresas. Pero es importante destacar que la declaración ordinaria de las personas físicas, lo que quizás no nos gusta, y esta es la parte que da un poquito de temor, pero es bueno aclararla, hay un anexo en esa declaración que se llama el anexo del patrimonio. Ahí es que no le gusta a las personas físicas, porque entonces, bajo esa declaración, yo tengo a su vez que colocar en ese anexo de patrimonio cuál es el valor de los vehículos que yo tengo. De todo, hay que sacar todos los ¿Y trapitos al sol. cuántos vehículos tengo? Bueno, pero que eso está registrado, porque cuando tú sacas la placa está ahí. Al o sea, final eso ya está registrado. Es lo que yo le digo a las personas fuera físicas. pánico, que Al eso ya lo final, sabes. ya eso ellos lo tienen porque está registrado a tu nombre. Pero también debo colocar, si tengo inmuebles a mi nombre, debo colocar cuántos son y cuál es el valor de esos inmuebles. Si tengo dinero en banco, pues debo colocar el monto del dinero que tengo en el banco a la fecha de cierre, que es 31 de diciembre. Pero si tengo inversiones en puestos de bolsa o en certificados financieros, debo colocarlo también. Pero si hay alguien que me debe algún dinerito por ahí, pues yo debo declarar eso también. Pero si yo tengo cuentas por pagar, es decir, si le debo a alguna persona o si le debo a bancos, si debo tarjetas de crédito, si debo préstamos, también tengo que colocarlo en esa declaración de patrimonio. Es decir, que en esa declaración de patrimonio yo tengo que colocar todo lo que es mío y todo lo que yo debo. Y esa es la parte que no le gusta a las personas físicas, porque dicen, ay, Larisa, pero es que entonces yo tengo que decir todo. Bueno, Porque ya todo se sabe. ya todo se sabe. Al final, con tu cédula, ya eso está, digamos, registrado, declarado. Entonces es simplemente que tú lo transparentes, así se llama. Transparenta tus informaciones. Larisa, lo que me da un poco de temor, es una pregunta que siempre me hacen, lo que me da un poco de temor es que entonces, si yo opero como persona física, pues digamos, puedo ser demandado o entonces pueden ir detrás de mis bienes ante cualquier situación que yo tenga. Si usted la cumple con lo que tiene que cumplir, Pero no va. exactamente, lo que yo le digo a la persona física es, mira, realmente, si tú cumples con lo que tienes que cumplir y haces lo que tienes que hacer, pues tú no tienes por qué temer. O sea, tú puedes tener tu declaración como persona física. Bueno, eso es una forma de declarar como persona física. Hay otra que es una opción, digamos, para personas Espérame, físicas. Espérame. O sea, es ordinario, pero cuando tú tienes un negocio, pero tú solamente tienes ese negocio. Ahora, si los ingresos vienen de vías diferentes, sucede que hay muchas personas que son empleados y, bueno, saben que lo que van a recibir, ya está descontado. Así es. lo que tiene que pagar impuestos. Por eso, la gente que es simplemente empleada, pues no tiene esa incertidumbre, ni tiene el problema o tiene que hacer declaraciones. Eso es una excelente pregunta. ¿Qué pasa? Si yo solo soy empleada, es decir, yo solo recibo ingresos, Mi salario. mi salario, Por el entonces la declaración como empleado está a cargo de tu empleador, que es el IR18. Ahora bien,
Si yo soy empleada, pero también Tengo una chiripa. tengo un emprendimiento, Qué lindo se oye. Una chiripa, una cosita. tengo otros ingresos, Qué digamos. lindo, ella habla tan lindo. Entonces, yo debería declarar por IR1, por régimen ordinario. Exacto. Porque entonces yo tendría, lo ideal es que yo transparente esas otras operaciones que yo hago, de ese emprendimiento o de esa chiripa, yo debo declararlo en el IR1 también. Por tanto, ya yo no aplico solo para IR18, sino que ahora yo aplicaría para el IR1. En el IR1, en el anexo de los ingresos, entonces ahí se detalla cuáles son por salario, cuáles son por las ventas que yo hago, cuáles son por los servicios que yo ofrezco o cuáles son por intereses que yo recibo de mis inversiones, porque eso también tenemos que declararlo. Es decir, por cuáles vías yo recibo los distintos ingresos. Y yo debo colocarlo en ese anexo, que es el anexo B de la declaración del IR1. Hay un tope que es donde te estás exento. Así es, 416.220 me parece está ese tope. 416,000. Ujú. Si lo que te entra son 416,000, Ujú. hasta ahí, de ahí para abajo tú estás exento. Es a partir, Es a lo partir. que genera a partir de los 416, lo calculaste, ¿cuánto era eso mensual? en los 12 meses, calcúlame. 35.000 y alguito. 35,000. Ujú. ¿Y la canasta familiar es de? Bueno, Depende de la cantidad de miembros de la familia. depende de cómo está conformada su familia. Pero realmente, y O de sea, hecho, con 35,000 pesos no vive nadie en este país. bueno, hay que pensar que tenemos empleados que ganan menos que eso y están Checa, viviendo. El sueldo mínimo no son 24,000. 14.835. Bueno, sí, pero ellos no pagan impuestos. O sea, si tú ganas hasta 35,000 pesos, tú no pagas impuestos. No pagas impuestos. Pero es tienes así. que declarar. Claro, tienes que declarar. No importa que no pagues, hay que declarar el ingreso. O sea, no importa que esté exento, yo tengo que declarar el ingreso. Pero la declaración, si tú no aprendes a hacerla, tienes que pagar a un especialista que te la haga, que te va a cobrar. Buenísima observación. ¿Qué pasa? Los que están por régimen ordinario, que están por IR1 Ajá. y que escuchan todas estas informaciones, me dicen, pero Larisa, ¿y cómo con mi pequeño emprendimiento, donde yo quizás produzco al mes unos 20, 25, 30 mil pesos mensuales adicionales, tú me dices que yo tengo que tener, para poder estar regulado como persona física y tener mis comprobantes fiscales, yo tengo que tener esa estructura contable? Entonces me preguntan, ¿y de dónde yo voy a sacar el dinero para pagarle a un contador para que haga eso? Gracias. Esa es una buena O pregunta. sea, ¿de dónde lo voy a sacar? Ok, bien. Como persona física, hay otra forma de tributar también. Es como le digo, esto es un tema de información, porque la administración tributaria ha buscado las maneras de que las personas se organicen. Sí. Y la información está ahí. Lo que pasa es que, como decíamos ahorita, nos da un poquito de temor preguntar, pero preguntar no cuesta nada. Hay otra forma de que las personas físicas puedan reportar sus impuestos y digamos con una estructura menor que una persona por IR1. Y es un régimen muy bonito que se llama Régimen Simplificado de Tributación, RST. Larisa, ¿y eso qué es? Es un régimen lindísimo que te dice, bueno, mira, hasta un tope de ingresos al año, ese tope es 8,5 millones, hasta un tope de ingresos, yo voy a permitirte que tú hagas real y efectivamente una declaración al año que se llama el RST. Tú no vas a tener que hacer reportes mensuales, digamos, no vas a tener que llevar esa estructura contable tan organizada. Tú vas a guardar tu información, pero no la tienes que reportar. Esos son 700,000 pesos mensuales. Correctamente, 700,000 pesos mensuales. Entonces, yo como administración tributaria, yo voy a permitirte declarar una sola vez al año y voy a cobrarte impuestos únicamente en base al 60% de esos ingresos. No al 100% a la totalidad, como es por IR1. O sea, eso es un régimen lindísimo. Larisa,
Y entonces, ¿por qué nadie aplica ese régimen? Bueno, nadie aplica por dos cosas, o pocas personas aplican por dos cosas. Primero, porque no quieren ir a hacer la pregunta, y segundo, porque hay una condición para eso. Obviamente, tú tienes que tener por los años anteriores, por lo menos por los 3 años anteriores, tus operaciones muy bien declaradas y muy bien transparentadas. Es decir, yo tengo que haber cumplido con mis declaraciones de impuestos en los años anteriores al año que yo aplique al RCT. Por ejemplo, si yo aplico ahora en el 2023, yo tengo que haber declarado correctamente el 22, el 21 Y el 20. y el 20. Y si yo simplemente voy a empezar ahora el negocio, puedo automáticamente hacerlo. Lo por puedes esa- por esa solicitar. modalidad. Lo puedes solicitar. Si en los años anteriores lo que fuiste fue empleada, lo puedes solicitar. Correcto. Pero tú debes tener un ingreso igual Que no exceda Los los 700,000 pesos mensuales. a que no exceda, no importa qué tan bajito sea. No importa qué tan bajito sea, que no Ok. exceda los 700,000 pesos mensuales. Ok, ok. Debes tener No, un- porque Carmen me miró, son 700,000, como quien dice, tú ganas más que eso. Yo como que me asusté, yo dije, ¿dónde será que está? No debes exceder al año los 8,5 millones para poder aplicar al RCT. Se llama basado en el ingreso. Si es basado en la compra o en el costo, serían unos 40 millones, está ahora mismo el tope. Pero ya eso es si vas a tener una estructura un poquito mayor y vas a tener un producto, digamos, que vas a intercambiar. Entonces, la condición es esa, que tienes que haber declarado de manera correcta los 3 años anteriores. Y ahí hay un poquito de temor en acercarse porque, no sé qué van a encontrar cuando entre en mi cédula. Al contrario, o sea, investiga, porque como dice Carmen, probablemente no yo esté bien en los años anteriores. y Miren, pueda señores, aplicar. eso es como los asaltos. O sea, Explícame. sí, eso es como los asaltos. Es mejor tú entregar tu cosa que comenzar a luchar con el Claro, asaltante. Usted entrega. Exactamente. Y punto. Entonces, lo mejor es tener claro todo desde el principio, que no te lo descubran. Porque si te lo descubren, ahí entonces el juego se complica. Y además, por ejemplo, cuando tú haces un acercamiento voluntario, pues hay mecanismos en los que tú puedes, Negociar. digamos, negociar. Mira, yo quiero ponerme al día, no sé qué. DGI tiene muchas facilidades de pago y reducciones porque tú estás acercándote voluntariamente a ponerte al día. Y bueno, esas son las dos formas como persona física que lo puedo hacer. Larisa, ¿por dónde empiezo? Ajá. Y bueno, sí, dale, porque yo tenía otra pregunta. O sea, yo tengo muchas preguntas, pero dale, ¿por dónde empieza? Larisa, ¿por dónde empiezo? Piensa en grande, pero empieza pequeñito. Paso a paso. Empieza por RCT. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Claro. O sea, Pero los empieza pies por bien. RCT. O sea, regístrate por RCT, en el cual tú vas a poder tener tus comprobantes fiscales, vas a poder operar de manera normal y regular y empieza tu emprendimiento por ahí. Ya cuando tú vayas creciendo y tengas una cantidad de clientes, digamos, importante, o tengas ya estás pensando en tener una estructura real y efectiva, que si con empleados, que si local, que si, digamos, voy a tener clientes de un nivel un poquito mayor, corporaciones que son los que quieren trabajar conmigo, pues ahí piensa en constituirte. Sí, como empresa. Como Ya eso sería. empresa. Ok, vamos al próximo. Cuando vayamos al próximo segmento, me quedan 3 minutos, Carmen, no me Pero corte tú los puedes ojos. hacer la pausa ahora. No, porque es que tengo una pregunta. O sea, ¿cuáles serían las limitaciones de entrar al RST y que no tiene el sistema ordinario? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, por RST, yo no debo exceder, lo primero, los 8,5 millones de ingresos al año. Segundo, no debo pertenecer a ninguna ley de incentivo fiscal especial. Por ejemplo, si ya yo voy a hacer un emprendimiento de cine, ya tú tienes una ley de cine que ya tiene incentivos
por su propia ley. Entonces ahí ya no aplicaría para el O sea, RCT. la misma gente de lápiz SRL, lápiz SRL, esa es la empresa, ¿verdad? Puede hacerlo igual. O sistema ordinario o RCT, lo puede decidir. Hay algunos, en ambos debes presentar gastos o no. No, solo se presenta gastos si estoy en régimen ordinario. Si estoy en RCT, pido mi comprobante fiscal de los gastos, pero lo guardo. Porque una de lo que tenemos que tener pendiente por RCT es que DGI tiene la facultad de en cualquier momento que entienda que tú no has cumplido con los requisitos para RCT, te puede pasar a régimen ordinario. Entonces ahí, en ese momento, tú tienes que tener todos tus comprobantes de tus gastos con NSF de crédito fiscal. Por tanto, si estás por RCT, pides el comprobante, pero solo lo guardas. No lo tienes que reportar. Por régimen ordinario sí lo tengo que reportar. Entonces, si hasta 400 y algo, tú estás exento de impuestos, ¿hay alguna escala en la medida que van Sí, por supuesto. aumentando los ingresos? Por supuesto, los impuestos van por escala. Por ejemplo, empieza la escala 0, digamos, luego un 15%, Que la de 400. luego un 20%, luego un 25%, dependiendo en función de cómo va aumentando o incrementándose ese ingreso. ¿Hay un tope del porcentaje o no? ¿Va El tope directamente es 25. 25? Ese es el tope, 25%. O sea que si dentro del sistema RCT que te permite, o sea, los 8 millones, si son 400, pues ya tú con los que te han descontado, tú cumples. Tú cumples. Tú cumples. Si el ingreso es mayor de 400, Va subiendo el porcentaje que voy a pagar de impuesto en función de la escala que yo o sea, tenga. hasta 7 millones va a ser 25%. Hasta 8 millones y medio. Hasta 8 millones. Es 25%. Es el 25% tope. de lo que yo he ingresado a partir de los 400. Lo bueno del RCT es que mis impuestos no me lo van a calcular de la totalidad del ingreso, sino del 60% de él. A diferencia del IR1, Que desde es- el 60%. que es de la totalidad de lo que yo reporte, de la totalidad del ingreso. Es mi 25%. Ok. Por ejemplo, si yo reporto por RCT 100 pesos, mis impuestos es en base a 60 pesos, no 100. Pero si estoy por régimen ordinario, mis impuestos es en base a 100. Ok. Es Entonces, lindísimo el ¿y régimen. por qué la gente no se pone todo el mundo en RCT? Porque para estar en RCT hay que haber cumplido. Lo de las declaraciones anteriores. Claro, y entonces eso es lo que no queremos. No queremos transparentar, no queremos ponernos en orden, no queremos ser fiscalizados. Entonces por eso no nos acercamos. Bueno, antes que Carmen no corte los ojos, yo ni la voy a mirar. Señores, no se vayan, que todavía queda en este taller. Programa que no es programa, que es un taller para que botemos el susto de pagar los impuestos. No se vayan, que regresamos enseguida. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por quedarse ahí inmóviles, porque por esto tendrían que pagar. Bueno, gracias, Larisa, por permitirnos abusar de ti. Ok, ya yo crecí
y ya yo tengo una estructura, ya yo tengo un personal, que no es solamente una o dos gente que me ayudan, sino que ya yo tengo un personal, ya yo tengo un local, ya yo crecí. Ya tengo Ya. un cliente que me está exigiendo otro tipo de, digamos, de factura, porque también hay empresas, le ha pasado a muchas personas que tienen emprendimiento, hay empresas que no quieren trabajar con una persona física, digamos, que quieren pagarle a otra empresa. Y entonces te exigen que ya tú no seas una persona física con emprendimiento, sino que tú tengas un RNC. Es decir, una empresa constituida. Pero la cédula no se convierte en un RNC. Sí. Sí, lo que pasa es que así como las personas físicas tienen desconocimiento, así nuestras empresas también. Ok. Porque así lo que pasa es que tener un RNC para las empresas es como que tú estás más organizado, eres más grande, tienes un poquito más de nivel porque tienes estructura, pero al final es igual. O sea, es el mismo reporte como persona Sí, física. pero puede ser el requisito del comprador. Exactamente. Entonces, bueno, hay un cliente que te está exigiendo ese nivel plus de organización, digamos así. Y entonces te obliga a constituirte como empresa. Ese lápiz SRL ya no solamente existe en ONAPI, sino que entonces ahora tiene que tener un RNC, tiene que tener un registro mercantil. Que eso es en industria y comercio, ¿no? No, el registro mercantil es en la Cámara de Comercio. Ok. Entonces, ¿Y qué es lo que se busca en la industria y comercio? bueno, eso es tu certificación, por ejemplo, de mi pyme. Ok. Tú la gestionas por ahí. Ok. Se hace otras cosas distintas. Entonces, bueno, eso es otro taller. Sí, no, hay varios talleres porque también tenemos que hablar de las instituciones o las organizaciones sin fines de lucro. Ese es Correctamente. otro Es un tema. mundo aparte. Ese es un mundo aparte, que de hecho hay muchísima falta de información también con las fundaciones, porque me pasa mucho que dicen, Larisa, yo quiero hacer una donación, yo soy una empresa y yo quiero hacer una donación a una fundación, Fundación Lentes Amarillos, pero resulta que si esa fundación a su vez no está organizada fiscalmente, mi donación no es válida para reducción de impuestos. Esa fundación tiene que darme una factura por esa donación. Y yo como empresa registrar esa factura por donación. Pero si la fundación, esa factura no tiene comprobante válido y ella no está al día en sus impuestos, en sus declaraciones, porque no pagan impuestos, pero tienen que hacer declaraciones informativas. Entonces, a mí como empresa no me deducen los incentivos por hacer esa donación. Eso es otro mundo aparte, como dice Carmen, las fundaciones. Sí, pero eso, y que hay otro tipo que no solamente son, bueno, porque por ejemplo los condominios funcionan igual que las instituciones sin fines de lucro. Bueno, funcionan igual, Porque pero no tienen los ingresos. son Bueno, para cubrir sus gastos. Son simplemente para cubrir. Pero tienen el compromiso de reportar. Como las fundaciones no pagan impuestos, pero tienen el compromiso de hacer el reporte, la obligación, digamos, de hacer el reporte de sus ingresos y de sus gastos. Tienen que hacerlo, obligatoriamente. Entonces, bueno, ¿Tú quieres seguir con empresas? o Con tú las quieres- empresas. Porque Entonces- porque el tema de las fundaciones es un tema aparte. sí, porque la fundación incluso Es tiene... otro día. Sí, porque la fundación incluso tiene su propia ley especial. Ella tiene su ley y tiene sus formas también de hacer sus declaraciones, de hacer su contabilidad, de organizar su información, de hacer su reportería, de retener algunos impuestos, porque ella no paga impuestos como fundación, pero sí tiene la obligación de retener los impuestos que establecen la ley. Por eso les digo, eso es otro programa, otro taller. Bueno, eso dale con la empresa. Ya, estoy montada. No, porque esto está aclarando muchas cosas y el miedo se está yendo. Ah, qué bueno, excelente. Entonces, bueno, están las empresas ahora, que es lo que le llamamos las personas jurídicas. Okay. Bueno, pues ya me tengo que constituir, ya no me queda de otra. Para yo poder seguir creciendo, pues tengo que cambiar ahora, de persona física a régimen ordinario, a empresa. Larisa, y eso es tan simple como bueno, ahora ya yo no soy cédula,
ahora yo soy RNC. Un momentito. Recuérdate que tú operabas como una persona física. Debes hacer un proceso ante DGI para entonces decir, mira DGI, resulta que ahora ya yo no voy a ser una persona física. Por tanto, en palabras llanas, ciérrame la operatividad como persona física y abre la operatividad como RNC ahora. Pasa mucho que entonces nos olvidamos de hacer ese proceso y DGI sigue acumulando obligaciones como persona física que tú tienes que hacer, pero fue porque tú nunca le dijiste que ya tú no eres una persona física. Tú tenías que cerrar ese capítulo como persona física para entonces migrar a lo que es el RNC. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo mi RNC, tengo obligaciones ahí mensuales que cumplir. ¿Y no se da el caso de una persona que tenga una empresa y también sea asalariado? Sí puede ser, claro que sí, pero debe tributar. Como persona física asalariada, tributar es reportar. Reportar. Lo que pasa es que uno usa mucho tecnicismo cuando habla. Tributar es reportar. Debe reportar como persona física asalariada y también su empresa, entonces, hacer los reportes de impuestos que le corresponden, que son O sea, tiene que tener los dos regímenes. los dos. Así es. Los dos. Ok. Entonces, Porque el asalariado, simplemente asalariado es ordinaria. O hay un régimen que sea asalariado y punto. no es ordinario, pero como asalariado. Ok. ¿Ok? Entonces se encarga su empresa de hacer su reporte de impuestos. Ahora bien, el RNC, que es la empresa ya constituida, la persona jurídica, como se llama legalmente, entonces tiene compromisos mensuales que cumplir. Mensuales. Termina un mes, empieza el otro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿Y debe pagar mensualmente, no anual? debe pagar mensualmente y anualmente. Las dos cosas. Debe pagar. Hay unos impuestos, por ejemplo, empiezan del 1 al 3. Tenemos tesorería de la seguridad social, que es el compromiso que tú como empresa tienes ante tus empleados. Tú debes hacer unas retenciones de AFP y Seguro Familiar de Salud y a su vez tú como empresa tienes que hacer un aporte. Y entonces a veces los que tienen RNC dicen, ay Larisa, pero es que es muchísimo dinero. Sí, claro, es un 5.91 que aporta tu empleado, pero tú como empresa debes aportar un 14 y pico % de cada nómina que tú pagas, de cada salario que tú tienes. Entonces eso es un compromiso que ya tú asumes del 1 al 3 de cada mes. Pero también vienen otros tipos de compromisos fiscales. Por ejemplo, hasta el día 10 yo tengo para reportar y pagar los impuestos de mis empleados que exceden los 35,000 y pico de pesos que calculamos ahorita, que son los que exceden los 416,000 al año. Ajá. Bueno, yo tengo que hacer un descuento de impuestos de esos empleados y yo como empresa tengo el compromiso de pagárselo a DGI del 1 al 10 de cada mes. Ahí también se agrega, por ejemplo, el Infotep. Señores, el Infotep es una contribución que hacen las empresas para la capacitación de sus empleados y no lo están utilizando. La mayoría no lo usa. No lo usan. O sea, es un 1% de tu nómina que tú le pagas a esa No la usan. claro, a esa institución, al Infotep, y hay muchísimos cursos buenísimos, hasta cursos de contabilidad, Sí, sí, de servicio al cliente, de gastronomía, de costos, de etiqueta y protocolo. Hay No, y muchísimos de cursos. masaje, Muchísimos una cosa que cursos. tú te puedes... Ese aporte que tú das de ese 1%. Y buena formación. Claro, buena Bueno. formación, docentes muy capacitados. Sí. Entonces, las empresas no están utilizando eso y lo están pagando. La mayoría y no lo están utilizando. Pues bueno, eso es del 1 al 10 de cada mes. También del 1 al 15, entonces debemos pagar como empresa lo que se llama el anticipo. El impuesto que no le gusta a nadie, pero yo digo que es el más benevolente de todos. ¿Y el anticipo solamente lo pagan las empresas o también sistema ordinario y RCT tiene que pagar anticipo? Buenísima pregunta. RCT no paga anticipo, régimen ordinario sí, en las personas físicas paga anticipo. A nadie le gusta el anticipo, pero para mí
esto es una opinión muy personal, Tú te vas quitando una carga de encima. yo pienso que ese es el impuesto más benevolente que hay. Es el más bonito de todos. Es el que a nadie le gusta, pero es el más bonito. ¿Cómo así? ¿Por Porque qué? tú tienes que pagar adelantado lo que tú no sabes que te va a ganar. Bueno, dice lo que tú no sabes que te vas a ganar, pero es en base a lo que ya te ganaste. Bueno, pero tú sabes que no todos los días son iguales. Eso es correcto. Sin embargo, eso te ayuda a dos cosas. Ujú. Primero, y yo fui asesora de una tesis en la universidad donde con mi alumno demostramos esto que voy a decir, una tesis muy bonita. Tú ganas dos cosas con eso. Primero, te automotivas porque si yo facturé, por ejemplo, 1 millón de pesos en el 2022, ¿cómo uno crece? Pues aumentando tus ingresos. Eso te motiva a aumentar el año que viene tus ingresos a 2 millones, porque ya yo hice 1 millón. Si yo soy capaz de hacer 1 millón, yo soy capaz de hacer 2 millones el próximo año. Y número 2, como nosotros tenemos muy poca o nula disciplina financiera, Sí, no hay una cuentecita aparte ahí para el día que tengas que hacer Ajá. la declaración. como yo tengo 0 o nula disciplina financiera Sí. y fiscal ni se diga, Ni se diga. entonces el anticipo me ayuda a, digamos, yo ir anticipando lo que sé que el año que viene voy a tener que pagar. Y el anticipo es un porcentaje. Es un porcentaje, se determina un 1.5% de mis ingresos o el impuesto que yo declare en ese año, lo que sea mayor. Y eso me permite en 12 cuotas, pues pagar lo que pudiera declarar para el año siguiente. Eso es como un ahorro. Es como si fuera un ahorro. Yo le digo a las empresas, véanlo como si fuera un ahorro. ¿Por qué? Porque digo que es el más benevolente de los impuestos. Porque entonces me lo deducen del impuesto que yo liquide o declare o determine en ya el año siguiente. Y ya el golpe no Es menos fuerte. menos fuerte. Claro, porque no es lo mismo que yo le diga, bueno, mujeres a 3 tiempos, resulta que tenemos que pagar hoy, 30 de abril, 300,000 pesos. ¿Y de a dónde? A que yo le diga, mujeres a 3 tiempos, adivinen qué. Vamos a declarar 300,000 pesos, pero ya lo pagamos. Ujú. Lo pagamos con el Se anticipo. cubrió con ya el se anticipo. cubrió. No es lo mismo. O sea, por eso yo digo, es el más benevolente de los impuestos, porque te ayuda a planificarte Ok. fiscalmente. Entonces, bueno, pero ahí no termina mi No, compromiso. no. Me falta el día 20, el impuesto que no le gusta a nadie, que es el ITEVIS. Ese no le gusta a nadie, porque ese es un 18% de lo que yo facturo. Pero ese 18% también tiene un impacto, una deducción, digamos, del 18% que yo pago por mis gastos. Si yo soy desorganizada en cuanto a mi documentación de operación, entonces yo no voy a tener cómo darle frente a ese 18% del ingreso, porque yo boté la factura. Hay personas que me Pero dicen, un lío porque también, por ejemplo, las facturas que te dan en muchos comercios se borran. Hay que fotocopiarla entonces. debe fotocopiarla o escanearla, es una buena opción, escanearla para guardar, digamos, un archivo digital de eso. Entonces, si tú botas la factura del gasto de lo que compraste, entonces vas a tener que pagar el 18% directo, porque no hay forma de hacer una reducción. Entonces, hay que organizarse Entonces, del 18% que pagaste, entonces eso se deduce. de tus gastos, correcto, porque tus gastos también tienen el 18%. Porque tú pagas impuestos cuando tú pagas ITEVIS cuando tú compras o recibes un servicio. Entonces, el ITEVIS de esa compra o de ese servicio, pues lo puedes reducir del ITEVIS de tus facturas de ingreso. Pero si tú botas la factura, ¿cómo lo vas a reducir? No hay forma. Entonces, hay que organizarse para poder mitigar la carga fiscal. Y Larisa, además- ¿qué nos falta? Porque tenemos que ir cerrando esto. No, Tenemos se que ir acaba. cerrando. Es verdad. No, pero entonces exigirle a los comercios que te transparenten el Correcta. Y que te entreguen tu factura con comprobante fiscal. Eso Correctamente. sí. Las empresas, rapidito, declaran una vez al año lo que se llama el IR2, que es un resumen, digamos, de todos sus ingresos, de todos sus gastos y también de su patrimonio, porque las empresas también tienen patrimonio.
tienen cuentas de banco, tienen inversiones, tienen inmuebles, tienen vehículos, tienen activos. Entonces eso también hay que declararlo en el IR2 una vez al año. Bueno, vamos a hablar en el próximo programa entonces Las fundaciones. de las fundaciones, ¿verdad que sí? Y de cuáles cosas cuentan para empresas, o sea, cuáles son los gastos que te reconocen para una empresa Excelente. y cuáles son para persona física. Buenísimo. Excelente. Queda pendiente. Queda pendiente, pide usted, señora, que usted ni habló. No, es que ¿cómo? Entre tú preguntando y Larissa explicando, no había más nada que decir. ¿Quién te manda a invitar a Larissa? Yo Señores, gracias por permanecer con nosotros y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Mujer a Tres Tiempos. Hasta entonces.